Sí, literalmente esa soy yo pretendiendo que mis álbumes son libros, porque literalmente no hay libros en mi casa. No hay libros de ningún tipo, chicos, no tengo ningún libro de ningún tipo, ¿ok? Para este increíble maquillaje vamos a recrear el Gyaru Makeup. En este caso me basé de las Kogal Gyaru, que son básicamente Gyarus escolares, y lo escogí porque vi que era muy variado el maquillaje y algunas eran muy simples y solo como que mantenían la estética del uniforme y así. Entonces quería empezar con algo tranquilo y por eso mismo lo escogí. Antes de maquillarme me preparo la piel con mi increíble crema humectante. Varios me han dicho que esa crema le ha sacado granitos y así. Hasta ahora a mí me ha funcionado bien, chicos. Entonces, depende mucho del tipo de piel que tengan y así. Para este maquillaje utilicé mi Caution de Wet n Wild. En este caso porque este me queda un poco naranjoso. Sé que en la cámara tal vez no se vea tanto, pero genuinamente yo sé que me queda naranjoso y ya saben que las Gyaru se caracterizan por el tan o por el bronceado y por eso mismo lo usé para verme un poquito más, ¿saben? Bronceadita y así. Antes de ponerme el producto esperé tiempo a que mi piel absorbiera la crema. Bueno, chicos, genuinamente yo no sé por qué, pero mucha gente en TikTok y mucha gente en la que confío siempre dice que no hay que poner los productos al maquillaje cuando tu piel todavía no absorbe las cremas y eso. Entonces yo solo les hago caso, chicos, eso es lo que hago. Ahora estoy utilizando mi corrector de Pink Up en las ojeras. Como siempre utilizo esto para dar extra cobertura en las zonas más oscuras de mi cara y justo también utilizo este siempre para cubrirme las cejas. Para el Gyaru siempre se teñen el cabello y tienen el cabello un poco más claro y pintado y así, y yo literalmente estuve a punto de comprar una increíble peluca en AliExpress, pero se iba a tardar mucho en llegarme y así, entonces solo lo hice así normal con mi pelo oscuro. Pero ok, chicos, literalmente no importa que tengamos el pelo oscuro, sigue siendo un poco Gyaru. Y en este caso difuminé el corrector con mi dedo para después aplicar este otro concealer que es de L'Oreal y es mucho más claro que mi tono de piel, y esto es para iluminar, y justamente en el Gyaru es muy notorio cuando se iluminan las partes de la cara como la nariz y la zona de los cachetes. Antes de difuminar me puse un poco de fijador, esto para humedecer de nuevo el concealer y que sea fácil de mover, y utilicé mi Beauty Blender de Miniso y en este caso siempre lo utilizo súper húmeda para que también sea muy fácil de mover el producto y así. Y antes de pasar a los productos en polvo, vuelvo a ponerme fijador para sellar y aplico el contorno. En este caso, mi contorno es en polvo. Como pueden ver, es una paleta de sombras. Si tú vas a utilizar uno en crema, te recomiendo hacerlo antes de aplicarte el fijador, porque yo me aplico el fijador justo para que la base se fije. Me espero a que se seque el fijador y ahora sí me pongo el producto en polvo, porque esto ayuda a que no se me vaya a levantar la base cuando esté poniendo el contorno y los polvos y así. Después de hacerme el contorno utilicé esta sombra más clara justo para marcar el contraste de la nariz, porque está muy marcado en el Gyaru esa zona. Y para este increíble video estoy en colaboración con April Eye. En este maquillaje utilicé los London Blue, los pupilentes o los lentes de contacto, y
literalmente tengo un increíble código de descuento que es CAM. En su tienda tienen varios modelos y yo antes de aceptar me fijé en su catálogo y me gustó mucho porque tienen muchos modelos con diámetro grande y justamente eso es lo que quería. Literalmente yo solo estaba esperando a que me llegaran estos pupilentes para hacer el maquillaje Yaru, porque estos pupilentes son de 1.5 y ajá, están súper grandes y súper muñequita y así. Después apliqué una sombra cafecita en la esquina y marcando la cuenca para después con una sombrita muy clara aplicarme en la cuenca y en el lagrimal. Luego tomé bastante iluminador y me lo puse en el lagrimal, en la entrada del ojo y justo en medio de la cuenca. De esta paleta de Sanille utilicé el iluminador que es así de que blanco, ni siquiera se alcanza a ver bien por las luces de donde brilla mucho y me lo puse en el lagrimal. Escogí este blanco porque justamente quería que se notara mucho. Y antes de iniciar a delinearme, me sellé el maquillaje en la parte de abajo con polvo translúcido. Este me lo puse en zonas específicas como la nariz, justo ahí en la frente y en la barbilla, que son las zonas más grasosas de mi cara. Después utilicé un delineador en crema negro para delinearme la parte interna del ojo y con mi delineador de Miniso empecé a hacerme el delineado y ahora sí, ya saben, el grande. Y este es alargado y muy grueso. Ya saben que yo confío bastante en este delineador de Miniso porque literal cuando me estoy desmaquillando batallo bastante para quitármelo. Yo me desmaquillo con agua micelar y lit se me quita todo lo demás primero que este delineador, literal, de que tengo que rascarle un poco para que se me pueda quitar bien. Ahora con una sombrita cafecita y esta brochita súper delgada empecé a hacerme el delineado de abajo. Este lo inicié en la parte de abajo del lagrimal, no en la, bueno, de la línea de agua, perdón, no en la línea de agua, sino justo abajito así pegadito y lo llevé hacia el delineador que ya teníamos juntándolo. En realidad el delineado inferior suele ser un poco más hacia abajo en el Yaru, pero yo lo extendí un poco más porque en ese momento era hasta donde yo me sentía más cómoda. Después el espacio que quedó lo llené con sombrita así blanquita para que se vea como si fuera parte del ojo y de ese efecto así de agrandación y así. Después para la illosa lo utilicé de nuevo una sombra cafecita y este lo alargué siguiendo el delineado inferior que ya nos habíamos hecho para después limpiarlo con una sombra clara y hacer más contraste y que se vea, saben, más limpio. También si llego a hacer las líneas muy gruesas me las adelgazo, saben, las limpio justo con esta sombrita clara y después me puse los mismos iluminadores que utilicé en la parte de arriba, primero el más bajito y después el mismo de Sanille blanco, que creo que por las luces no se nota tanto el brillo, pero ja, sí brillaba un poco genial, chicos. Con la misma paleta de Sanille utilicé primero un tono rosita para aplicar de que general en todo el cachete y después con una brocha más pequeña utilicé un rosita y este lo puse justo en medio y como no me gusta mucho cómo se me ve el rosita, utilicé también blush naranja para poner encimita y que de un toque más, ¿saben?, naranjoso a los cachetes y también lo apliqué de que en la barbilla, en la frente y en los labios. En el Yaru los labios suelen ser así de que rosa pálido, ya saben, de que nude, rosa, rosita, así, pero genuinamente yo odio cómo se me ve, entonces opté mejor por un nude naranjoso y encimita me puse tantita tinta naranjita y rosita y después al final me puse gloss y el gloss hizo que se mezclara todo y que no se notara tanto de que el color. También utilicé este labial de CoverGirl, este yo lo había comprado para utilizarlo como labial nude, pero literalmente yo soy súper mala escogiendo labiales y me equivoqué y literalmente es un rosa que brilla así un poco chistoso. Ahora llega la parte emocionante que es ponerme las increíbles pestañas postizas. Estas las compré en el centro y literalmente me encantan, chicos. Les corté la parte final desde antes, o sea, yo antes las había intentado usar y les corté un pedacito, entonces por eso estaban un poco cortas. Después utilicé este delineador café para alargar mi pliegue de la cuenca y que el ojo se vea más abierto.
con un delineador de Stila. Este es el micro punta en color negro. Me hice las pestañas de abajo. Lo que hago es como que con mi dedo estirar el párpado del ojo para que no me estorben los pliegues que tenemos de que abajito del ojo, y esto lo hice, intenté que me salieran lo mejor que pude, ¿ok? Literalmente me asusté porque yo soy súper mala haciéndome estas pestañas y es un poco chistoso. Después ya me cubrí las cejas con un color cafecito oscuro y aquí está el increíble Gyaru Makeup. Varias gente en TikTok me dio muchas más sugerencias para hacerme el makeup un poco más Gyaru, y en mi TikTok subí un video ya con un Gyaru un poco más, ¿saben? Un poco más Gyaruresco. Qué risa, no sé cómo decirlo, pero esta fue mi primera interpretación del maquillaje y la verdad me gustó bastante y me sentí súper linda. Así pasé de ser una estudiante común en preparatoria a una increíble Gyaru, a una Gyaru un poco glamuresca y genial, con unas uñas súper coquetas y con un cabello increíble. Ay, qué risa. Literal, me sentí un poco avergonzada cuando grabé la introducción porque literalmente me sentía muy mensa, pero está bien, chicos, a veces solo pasa así. Y eso fue todo. Bye. ¡Mua!